¿Qué tal, amigos de Sportiva Televisión? Sean todos bienvenidos. Su programa Juego, Sede y Partido. Estamos transmitiendo en vivo desde el corazón de la Ciudad de México. Esto es Plaza Maratones, a unas cuantas calles del Ángel de la Independencia. Este es un programa de comentarios, de análisis, de entrevistas, de lo más importante en el mundo del deporte blanco a nivel nacional e internacional. Y bueno, hoy me complace presentar a dos grandes amigos. Se trata de Jaime Cepeda, coach mental, y de Mabel Ramos, psicóloga deportiva. Mabel, bienvenida. Muchas gracias. Jaime, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, amigos, vamos a platicar con estos dos personajes que en los últimos tiempos se han estado metiendo fuertemente en el mundo del tenis, asesorando jugadores, dando conferencias, ponencias de motivación, en fin, una serie de cosas muy interesantes que vamos a platicar con ellos. Pero antes que nada vamos a comenzar a platicarles lo que pasó el pasado fin de semana dentro del mundo del deporte blanco internacional. Grigor Dimitrov se coronó por primera vez en un Masters 1000. Se realizó en Cincinnati, luego que se impuso 6-3 y 7-5 al australiano Nick Kyrgios. Con esto Dimitrov, que ahora ya se metió como 9 del mundo a sus 26 años, logró el título más importante de su carrera, el séptimo en total de todo su palmarés, y a unos días precisamente de comenzar el Abierto de Estados Unidos. Ya estamos prácticamente a una semana, Jaime, de comenzar el Abierto de Estados Unidos, el último Grand Slam del año. Así que muy bien por Grigor Dimitrov, que consigue así una victoria muy importante, su primer Masters 1000 en su carrera, y a los 26 años, y seguimos insistiendo que el tenis se empieza a madurar por ahí de los 26, 27 años. Lo demuestran todos los jugadores que actualmente han ganado los Grand Slam, arriba de los 30 años, y bueno, Grigor Dimitrov ahí viene apuntalado, ya se mete en el top 10, y bueno, con esto logra el tercer título de la temporada, después de que ganó Brisbane y ganó Sofía este año. Y también esta final es la primera de jugadores, digamos, llamados de los novatos en finales de torneos Masters desde 2002, cuando Guillermo Cañas le ganó a Andy Roddick, otra de las estadísticas para Grigor Dimitrov. Y también, bueno, ya que estamos hablando de Cincinnati, hablemos de Gaviño Muguruza, esta jugadora nacida en Venezuela, pero de origen español, que gana también el torneo de Cincinnati, se impuso 6-1, 6-2 a Simona Halep, y viene apretando fuertísimo, gana el quinto título de su carrera, el segundo del año, después de que también en esta temporada ganó Wimbledon. Así que Muguruza pues camina muy tranquila también hacia el Abierto de Estados Unidos, después de haber ganado en este torneo de Cincinnati a la número 1 y a la número 2 del mundo, a Carolina Pliskova, y a la propia Simona Halep. Así que Muguruza también aprieta bastante fuerte para convertirse muy pronto en la número 1 del mundo. Dos españoles que están ahí pegaditos, porque bueno, comentarles que Rafael Nadal regresa por cuarta ocasión a ser el número 1 del mundo a partir de este lunes, después de que en este torneo de Cincinnati se bajó Roger Federer por una lesión en la espalda. Se había bajado ya Novak Djokovic, se había bajado ya Andy Murray, así que Rafael Nadal, con llegar a los cuartos de final en Cincinnati, se ubica nuevamente en la posición número 1 del mundo, a más de 500 puntos de su más cercano perseguidor. Hay que comentar que Nadal ascendió por primera vez al número 1 el 18 de agosto de 2008 con apenas 22 años. Él estuvo 46 semanas entre el 18 de agosto de 2008 y el 5 de julio de 2009. 56 semanas entre el 7 de junio de 2010 y el 3 de julio de 2011, y 39 semanas entre el 7 de octubre de 2013 y el 6 de julio de 2014. Así que bueno, Rafael Nadal cerró la temporada 2016 un poco flojo, con una lesión de la muñeca que le impidió competir en bastantes torneos en la segunda parte del 2016, pero este 2017 arrancó tremendo Rafael Nadal, y cuando muchos decían que Rafael Nadal estaba prácticamente hundido, que estaba pensando en el retiro, pues Rafael Nadal regresa a 2017 y se lleva muchos títulos importantes. Él acumula un registro de 48-8, es decir, 48 victorias y 8 derrotas. Levantó 4 títulos esta temporada, incluyendo, por supuesto, su 10º Roland Garros, luego que venció a Wawrinka. Ganó también en Montecarlo, ganándole a Ramos Viñolas, y en Barcelona se impuso a Dominic Thiem, así como también consiguió su quinta Copa en el Mutua de Madrid, venciendo al propio Dominic Thiem.
Pisó también 3 finales este año, el Abierto de Australia, el Abierto Mexicano y el Miami Open. Así que Rafael Nadal con un palmarés impresionante en este 2017 y regresa así con todo merecimiento al número 1, mi querido Jaime. Sí, claro, definitivamente. Y tomando en cuenta qué buen ejemplo tenemos hoy en relación con la fortaleza mental, ¿no? Está claro y podemos ver cómo este trabajo que ha venido haciendo Nadal tiene sus beneficios, ¿no? Tiene sus ganancias, ¿no? Y esto evidentemente tiene que ver mucho el trabajo mental que viene realizando desde juvenil. Así es, y bueno, platicaremos ampliamente con Jaime acerca de estas características que deben tener los tenistas. Podemos hablar de Rafael Nadal, podemos hablar de Roger Federer, que también ha sido varias veces retirado ya del mundo del tenis. Sin embargo, siguen ahí colmando la cúspide del tenis mundial. Se ve muy difícil, aunque hay una nueva generación de jugadores que está teniendo importantes logros en todas las temporadas. Precisamente en esta temporada varios ya se han metido al top 10, pero bueno, Mabel, importantísimo que haya este choque generacional para que venga una nueva ola de jovencitos buscando las posiciones importantes, pero también que los que ya tienen la experiencia exijan demasiado, ¿no? Sí, claro, la verdad es que es muy bonito ver cómo el deporte, no nada más el tenis, sino todos han evolucionado. Ahí vemos mucha competitividad en todos los sentidos y creo que es muy bonito también que las generaciones que quizás ya van de salida, entre comillas, puedan guiar a los jóvenes que vienen pues pisando muy fuerte, ¿no? Tanto en el varonil como en la parte en el aspecto femenil. Claro. Y bueno, estos son apenas algunos aspectos que vamos a estar comentando a lo largo del programa. Comentarles que bueno, Rafael Nadal se mantiene así, logra así llegar a la cúspide del ranking mundial por cuarta ocasión, seguido de Andy Murray, que está a poco más de 500 puntos, Roger Federer, que también tuvo que desistir de jugar Cincinnati, pero que reaparece la próxima semana en el Abierto de Estados Unidos. En tercer lugar, en cuarto sigue Stanislav Wawrinka y Novak Djokovic cayó hasta el quinto lugar. Ya sabemos que Novak Djokovic, ya lo anunciamos, se retira en lo que resta de la temporada, precisamente para no lastimar más estas molestias que ha tenido. Y bueno, en la rama femenil, Garbiñe Muguruza sube del sexto al tercer lugar y así se convierte en la número 1 de la temporada con estas dos victorias, Cincinnati y Wimbledon. Sigue encabezando el ranking Carolina Pliskova, en el segundo lugar Simona Halep a menos de 5 puntos. Garbiñe Muguruza está muy cerca, a menos de 100 puntos, de 200 puntos con respecto a sus antecesoras. Y en cuarto lugar Elina Svitolina con 5.650 y Carolina Wozniacki de Dinamarca con 5.350. Y bueno, una noticia triste, de esas noticias que no quisiéramos comentar a veces en este programa, pero que tenemos que comentar, querámoslo o no, porque es una parte del mismo deporte de la que no estamos de acuerdo, pero que tenemos que comentar. La unidad de integridad del tenis, la TIU, por siglas en inglés, confirmó que llevará a cabo una investigación acerca del partido que el domingo realizaron el ucraniano Alexander Dolgopolov y el brasileño Thiago Monteiro en la primera ronda del torneo de Winston-Salem. Resulta que el brasileño 114 del mundo dio el golpe de la jornada y dominó al ucraniano, que es 63, 6-3 y 6-3 en apenas 55 minutos. La victoria de Monteiro tuvo como trasfondo un inusual patrón de actividad en las casas de apuestas, lo que levantó las sospechas del TIU. En concreto, mientras Dolgopolov era el claro favorito en la previa, horas antes del partido se detectaron elevadas sumas de dinero invertidas a favor de Monteiro, lo que llevó a algunas casas de juego a suspender la apuesta. Esto apenas está iniciando la investigación, son de los hechos tristes y lamentables que no quisiéramos comentar en el mundo que se llama del deporte blanco, pero que han sucedido. Aquí incluso algún mexicano también fue castigado hace algunos meses por una situación similar y bueno, hay que comentarlo. Comentarles también que Victoria Azarenka se retiró del US Open ante una disputa por custodia. Resulta que Azarenka estaba retirada del tenis el año pasado a raíz de un embarazo y tuvo a su bebé a finales de diciembre.
Apenas en el torneo de Wimbledon anunció que estaba en proceso de separación con el padre de su hijo y ahora tienen problemas de custodia, lo cual pues evidentemente hace que Azarenka tenga que desistir de participar en el Abierto de Estados Unidos porque tendría que dejar a su bebé en California y ella no está dispuesta a hacerlo. Entonces una serie de situaciones familiares que siempre también afectan a la vida del tenista, del deportista, y eso también seguramente podrás platicarnos algo al respecto, Jaime, posteriormente. Y bueno, comentarles precisamente que en el torneo de aparte de Azarenka y de Serena Williams, que ya también por su embarazo no estará en el Abierto de Estados Unidos, tenemos que comentarles que en la rama femenil pues están anunciados ya como que no van a participar Stanislava Brinca, Novak Djokovic y Kei Nishikori, así que empiezan a caer también las estrellas en el Abierto de Estados Unidos. Y hablando del torneo de Winston-Salem, les diremos que esta tarde-noche, Santiago González, número 37 del mundo, el mexicano haciendo pareja con Fabrice Martin de Francia, el número 39, se enfrentarán en la primera ronda de este torneo que ya ganó Santiago González en el 2012, a la pareja del sueco Robert Lindstedt, 36 del mundo, y Alexander Peya, el austríaco, 49 del mundo, un partido pues sumamente interesante y parejo, por lo menos en lo que al papel se refiere, en lo que al ranking se refiere. Nuevamente haciendo pareja el mexicano con Fabrice Martin, ojalá que en esta ocasión le vaya mucho mejor. Y bueno, finalmente para terminar con este resumen, comentarles que haremos un spot necesario acerca de la actuación que ha tenido la mexicana Juliana Olmos, esta mexicana que nació en Austria, de madre austriaca, pero de padre mexicano, y que vivió gran parte de su infancia en Mazatlán, hasta que su padre se la llevó a Estados Unidos, donde actualmente radican. Pues Juliana Olmos ha ganado en lo que va de la temporada 7 torneos de dobles. Este año lleva 2 títulos de $15,000, 2 títulos ITF de $15,000, 4 títulos ITF de $25,000, un título ITF de $60,000, y apenas el pasado fin de semana llegó a la final de un torneo ITF de $100,000 en Canadá. Así que bueno, una mexicana que ha dado enormes brincos en el ranking, actualmente es la mexicana mejor rankeada, ubicada ya en la posición precisamente en dobles, en la posición 156, seguida de Renata Zarazúa 175 y Victoria Rodríguez 193. De ahí hacia la siguiente mexicana hay un salto enorme de más de 100 lugares, así que bueno, ahí está la mexicana Juliana Olmos, convertida hoy en la mejor doblista mexicana. Hace normalmente pareja con una estadounidense que se llama Desiree Krausik, y ahí perdieron el pasado fin de semana la final por 1-6 y 5-7 ante Jessica Moore de Australia y Jocelyn Rae de Gran Bretaña, las cuartas en la siembra. Cabe señalar que ellas habían vencido en cuartos de final a Mónica Adams y a Storm Saunders de Australia, y en semifinales a Emina Betkas de Estados Unidos y Alexa Guarachi de Chile. Emina Betkas, que vino aquí al Future de Sayavedra y se coronó precisamente en el torneo de dobles. Así que bueno, en singles la mexicana es la tercer mejor mexicana, en el lugar 413, debajo de Victoria Rodríguez, que está en 2.68, y Renata Zarazúa, que está en 2.74. Hay que apuntar muy bien a esta mexicana, que ya tiene garantizada su participación en los dobles del Abierto de Australia, según nos comentó su papá, Román Olmos. Un logro importantísimo de una mexicana que está triunfando más allá de las fronteras, Jaime. Qué bueno, será muy importante, muy interesante saber cuál es el proceso que está llevando, cómo inició, cómo la van llevando, que es algo muy importante lo que vamos a hablar, para poder desarrollar verdaderamente a un tenista, ¿no? Procesos. Así es, y bueno, amigos, nos vamos a nuestra primera pausa, regresamos para entrar de lleno ya a la entrevista con nuestros dos maravillosos invitados. Regresamos. Lucha libre, súbete al cuadrilátero.
¿Qué tal, amigos de Sportiva Televisión? Muchísimas gracias por permanecer con nosotros a través de cualquier dispositivo digital. Su amigo y servidor Mauro Flores agradece a todos el favor de su preferencia. Y bueno, como este es un programa también de entrevistas para hablar sobre las cosas interesantes, importantes que enmarcan al mundo del deporte blanco, pues estamos ya aquí con dos grandes invitados. Nuevamente saludamos a Mabel Ramos, psicóloga deportiva, a Jaime Cepeda, coach mental. Mental es una situación bien agradable para este programa, porque vamos a entrar a temas que para nosotros son frescos, que son nuevos. Siempre hablamos del deporte, de números, de estadísticas, de récords, siempre hablamos de muchas cosas, pero nunca hablamos de la parte que se tiene que trabajar para que lleguen estas cifras, para que lleguen estos números, para que lleguen estos récords. Primero las damas. Mabel, platícanos un poquito acerca de lo que es la psicología deportiva. Bueno, pues antes que nada agradecerte la invitación. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí. También pues tengo muchas ganas de seguir aprendiendo y también transmitir pues un poquito lo que hemos aprendido, ¿no? La psicología deportiva es una rama de la psicología que se encarga de estudiar los procesos cognitivos, las emociones dentro de la práctica deportiva, en cualquier disciplina. Entonces, bueno, es importante que haya una especialización y que de alguna manera pueda ser enfocado todo el conocimiento al mismo deporte. Bueno, platícanos, por ejemplo, de qué se encarga un psicólogo del deporte en el trato directo que tiene con un atleta. Platícanos una jornada que tú realices, digamos, común con un atleta. Mira, los psicólogos podemos tenemos diversas funciones dentro del equipo multidisciplinario de un deportista. Cuando empiezo yo a trabajar con un deportista, lo primero que se tiene que hacer es una evaluación, un perfil de cuántos años tiene, cuánto tiempo lleva practicando esa actividad, cuáles son los objetivos que queremos conseguir, más bien que él quiere conseguir, ¿no? Platicamos de alguna manera y planeamos esto con sus entrenadores y con sus padres para saber hasta qué alcance podemos tener en el establecimiento de objetivos. Entonces, lo que les ayudamos es a establecer metas, a crear la línea de cómo nos tenemos que dirigir para conseguirlos, ¿no? Entre muchas cosas que podemos hacer es también el trabajo con los entrenadores, lograr que los entrenadores plasmen su filosofía de juego con los jugadores, que al final sepan transmitir todo eso que saben de la manera más correcta, ¿no? Digamos que es más importante uno que otro, o va a la par. Va a la par. Yo creo que el éxito de un deportista es la combinación y la comunión que tiene con su familia, con su cuerpo técnico, con su entorno, ¿no? Y desde luego que él sepa que como lo dice Jaime, el deporte de alto rendimiento o cualquier práctica deportiva pues tiene sus riesgos, ¿no? Por supuesto. Y bueno, entendemos que tienes que llevar una especie de bitácora, una especie de medición. Claro, la verdad es que la parte psicológica es intangible, ¿no? Entonces, de alguna manera sí tenemos que establecernos estos objetivos a corto, a mediano y a largo plazo e irlos midiendo, tanto con el rendimiento del deportista como los resultados. Entonces, es algo que se tiene que de alguna manera ir haciendo para saber si vamos en el camino correcto, ¿no? Claro. Y bueno, amigos, les comento que Jaime y Mabel han estado ya trabajando desde hace un año o más, ya se conocen desde antes, pero bueno, han estado trabajando ya más de un año, digamos como equipo, haciendo diferentes procesos en diferentes clubes, en diferentes asociaciones, y precisamente para hacer una entrevista, digamos, de equipo, vamos a preguntarle a Jaime que nos empiece a platicar. Pues algo que a lo mejor es novedoso en los últimos años, que es un coach mental, porque antes se hablaba de que el deportista tenía su entrenador y nada más. Sí. Hoy ya tiene todo un equipo multidisciplinario donde hay nutriólogo, que bueno, se entiende, hay fisioterapeutas, etcétera. Pero coach mental, platícanos, ¿qué es esto, Jaime? Bien, el coach mental lo que es un entrenador que se suma, se integra al equipo de trabajo y lo que busca es que el jugador, que el atleta dé lo mejor de sí ante cualquier circunstancia, sea competencia, sea entrenamiento. Nuestro trabajo es precisamente que este atleta pueda dar siempre su máximo, ¿no?
Digamos que ¿cuál es los requisitos profesionales que debe tener un coach mental? Porque no hay muchos en México y sí nos hemos encontrado también a veces que unos dicen que lo son y realmente no lo son. Entonces, ¿cuáles son los requisitos profesionales que debe tener? El coach debe llevar una certificación. Por ejemplo, en mi caso, yo antes de tener la certificación tuve primero una acreditación en cuestión de trabajo mental deportivo. Posteriormente llevé a cabo un curso de acreditación también en programación neurolingüística y la oriento al deporte. Pues también me he preparado en cuestión, tengo una certificación también en preparador mental orientado al deportivo, y finalmente hay que llevar a cabo una certificación que dura aproximadamente entre 8 o 10 meses, dependiendo evidentemente de la empresa donde ¿Y esto esté llevando. ante quién es esta? Estas son empresas que ya están avaladas por institutos o instituciones internacionales, ¿no? Así es. Bueno, es para nosotros a veces un poquito difícil porque en nuestro momento no existían los coach mental, ¿no? Hoy sí hemos visto cómo ha empezado a crecer este gremio, por llamarlo de alguna manera. Pero bueno, vamos a preguntarle a Mabel precisamente cuál es los requisitos profesionales que debe tener un psicólogo deportivo. Entendemos que debe ser psicólogo titulado en algún lado y después una especialización. Exactamente, sí, es obviamente indispensable pues tener la licenciatura de psicología. Una vez, pues bueno, la especialización puede ser con una maestría, también con diplomados o cursos de ciertas horas que de alguna manera pues sean avaladas por alguna institución, ¿no? Entonces eso más que nada lo importante. A veces obviamente tienes que tener conocimiento del deporte, ¿no? Tienes que tener conocimiento incluso de la preparación física, de los procesos que tiene que llevar a cabo un deportista para madurar no nada más mentalmente, sino también físicamente. En tu caso, ¿por qué escoger psicología deportiva? Pudiste haber sido psicología infantil, no sé. ¿Por qué psicología deportiva? Pues la verdad es que yo tengo una historia deportiva de toda mi vida. Mi papá antes corría maratones, me inició en el mundo del deporte. Vengo de Nayarit, me vine a los 17 años a estudiar a la Anáhuac, empecé a jugar fútbol. Y bueno, estuve en selección mexicana en ese Inter, en la sub-20, después me fui a España a jugar cuando me gradué de mi carrera. Entonces volví a México, bueno, de hecho ya mi último año en La Coruña, pues ya estuve trabajando con deportistas, pues enfocándome ya a lo que sabía como psicóloga, mi experiencia como deportista, pues ya aterrizarla a ayudar y transmitir a alguien más. Entonces volví a México y pues bueno, obviamente siempre soy 100% fan del deporte, entonces por eso fue que me incliné a la psicología deportiva. Y en tu caso, ¿dónde hiciste diplomados? ¿Hablas con CONADE, con la Escuela de Entrenadores? ¿En dónde? En la universidad, bueno, yo estoy en la Universidad de Anáhuac, la licenciatura, y también ahí mismo, pues la verdad es que la Escuela de Ciencias del Deporte está creciendo muchísimo en los últimos años, y de hecho ya hay diplomados, cursos avalados, no nada más por la institución, sino también por otras instituciones a nivel internacional, y que de alguna manera pues te ayudan a especializarte en esa parte y en otros temas más del deporte. Claro. Y bueno, en tu caso, Jaime, me imagino que también te darás tu historia para haberte metido a esto de coach mental en la cuestión del entrenamiento de los deportes. Platícanos un poco de tu historia. Sí, bueno, yo de profesión académica soy ingeniero, pero hubo un momento en el que quise desarrollar un poco más mi juego, mi pasión es el tenis, deportivamente hablando, y quise desarrollar más mi juego, ¿no? Entonces, evidentemente, encontré las 4 grandes áreas de desarrollo: lo técnico, todos los entrenadores te lo dan, junto con un poco la parte táctica, la parte física, con los preparador físico, nutrición, etcétera, pero la parte psicológico-mental, como dices, en mi época, no era fácil conseguir alguna información. La información que conseguía era demasiado técnica. Y evidentemente había muy poquitos psicólogos, entonces realmente su costo no me daba, aunque ya estaba yo en la parte productiva, no me daba como para tener este tipo de sesiones. Sin embargo, gracias a que me regalaron un libro que realmente yo es el que me llevó a esta parte mental, que se llama El juego interior del tenis. Es un libro que me habló, vamos a decir, déjame decirlo así, sí, en español, en un lenguaje cotidiano, qué es la mente y cómo influye en el deporte.
Entonces, hoy de hecho en mis cursos... en los cursos ¿A qué edad cayó ese libro a tus manos? Híjole, ese libro cayó muy tarde. Estamos hablando de que a los 35 años me llegó ese libro. Entonces, leí ese libro, impactó porque la experiencia bonita fue que yo, para ganar el primer torneo que gané a nivel amateur, me tardé 20 años en ganar el primer torneo, ¿no? De manera individual. Y mucho me ayudó este libro, porque al final de cuentas me hizo tranquilizarme de alguna manera y saber para dónde iban mis pensamientos, ¿no? Platícanos de ese torneo que ganaste, ¿cómo fue? Bueno, eso, y fíjate, es muy emocionante porque ese fue en Cuernavaca, en el club de golf, Tabachines. Sí, ahí nos invitaban en época de Semana Santa. Entonces ya había participado yo previamente y normalmente me quedaba yo en cuartos, semis. Y particularmente ese torneo... ¿De qué categoría era? De categoría B. Ahí manejaban dos categorías, A y B. Okay. Entonces, Roberto era en aquel entonces el que lo llevaba. Nos invitó y nos invitó porque iba mi hermano, y te digo por qué fue grandioso. Entonces, desde que me iba yo en la carretera ya ponía mi música, me iba tranquilizando, me iba relajando, disfrutando realmente ya el paseo, ¿no? Llegando a cancha, pues realmente saludaba, disfrutaba y me metía en lo mío, ¿no? Lo bonito de este torneo, y fíjate, 20 años, se lo gané precisamente a mi hermano. Entonces, cuando no lo había podido ganar 2 veces, las 2 veces anteriores que jugué con el final, no se las había podido haber ganado. Iba tan tranquilo, tan confiado, tan relajado en lo que podía hacer, que realmente me resultó, ¿no? Entonces, ahí yo dije, si con mi familia, con mi esposa había comentado, mi profesión de retiro iba a estar ligada al deporte. Yo estaba pensando en volverme entrenador de tenis. Sin embargo, cuando descubro esto, evidentemente lo pruebo, me funciona, definitivamente dije, tengo que estar ligado con el deporte, específico con el tenis, desde la parte mental, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, entonces el recorrido que hice desde la preparación, programación neurolingüística, etcétera, lo que comenté, ¿no? Claro. Ahí surge, te digo, es un libro que realmente recomiendo ampliamente, ¿no? Me llama mucho la atención, Jaime, la frase que utilizaste de mi profesión del retiro va a estar ligada al deporte. O sea, ¿ya estás retirado? ¿Te retiraste muy joven o qué? ¿Cómo estuvo este asunto? No, pues ya actualmente la ingeniería no la ejerzo. O sea, desde hace 6 años, obviamente con el apoyo de la familia, decido y tomo la decisión, ¿sí? la opción de dedicarme de lleno a la parte deportiva desde la parte mental. De ahí que vino toda esta preparación y la oportunidad grande surge cuando con mis excompañeros de certificación, 3 de ellos definitivamente dijimos nos vamos a dedicar a esto, ¿no? Uno de ellos consigue que trabajemos con equipo profesional de fútbol, La Piedad, hoy Veracruz. Tuvimos la oportunidad de trabajar en el proceso del trabajo para enfrentar o afrontar esos 2 partidos, y a partir de ahí me encantó. Dije, de aquí ¿Eso soy. lo hiciste tú o lo hicieron? Lo hicimos con 2 más. Okay. Sí. El trabajo normalmente, yo cuando menos ahorita el trabajo en equipos, lo hemos hecho en equipo de coaches. Y a ver, platícanos justamente esa situación de tener a un grupo porque no es un jugador, sí. Es un grupo grande de personas. Sí. ¿Cómo entre ustedes 3 pudieron armar una estrategia, digamos, mental para decirle, tienes que hacer esto y debes hacer esto, o van uno por uno? ¿Cómo fue todo? Sí, mira, bueno, de entrada no es decirles qué van a hacer. Es muy importante, como comentó cierto Mabel, hacer una evaluación. Y ellos mismos, el jugador mismo, hay distintos objetivos o metas, ¿no? Los directivos tienen unas, el cuerpo técnico tiene otras y los jugadores tienen otras. Entonces el trabajo fue lindo porque cada uno de los coaches nos dedicamos a obtener y a evaluar a cada uno de los grupos, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí entonces comenzamos a diseñar las dinámicas y los trabajos para los jugadores, que al final de cuentas es donde se debe aterrizar.
es un trabajo de alineación de valores, de metas, de objetivos, que realmente lleve a que todos puedan lograr lo que se está buscando, ¿no? Sí, a lo que me refiero es si esto lo haces de manera individual, o lo hicieron de manera individual, para decirle, descubren que el jugador, por ejemplo, tiene una frustración de a lo mejor de algo, ¿no? Y no puede explotar el 100%, o lo hicieron en grupo y dijeron, este grupo tiene estas limitantes y tiene estas virtudes, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo lo deben de hacer? Es combinado, es un trabajo combinado. Evidentemente hay que trabajar en equipo, y dentro de los trabajos y dentro de la evaluación vas detectando precisamente liderazgos, y vas detectando evidentemente quién requiere de un apoyo extra, ¿no? Individual, particular, y es como realizamos o se realizó el trabajo. Claro, bueno, me resulta bastante curioso y bastante interesante que los dos hayan empezado con la cuestión del fútbol. Siempre decimos que los periodistas que nos dedicamos a la especialización de algún deporte, decimos que siempre se le da todo el apoyo y el privilegio al fútbol, pero resulta que también en el aspecto deportivo y en el aspecto del coach mental y de la psicología deportiva también tienen que entrar por diferentes rubros. Mabel, me llama mucho la atención que tú, evidentemente, por influencia de tu padre y de tu familia, y después por decisión propia asumiste entrar a selección de fútbol, sub-22, etcétera, etcétera. ¿Cómo te involucras con el tenis? Pues la verdad es que siempre fue un deporte que me llamó la atención, muchísimo, ¿no? Pero obviamente por los compromisos que tenía, por ese afán de metas y donde estaba jugando, pues tenía que enfocarme 100% al fútbol, ¿no? Y de alguna manera pues siempre fue algo que me llamó en la televisión, hasta que dije un día, la verdad es que no quiero enfocarme solo al fútbol, quiero otro deporte, la verdad, y no es que haya hecho mi lista, pero la verdad es que el tenis siempre me llamó la atención y me empecé a involucrar en el juego, que la verdad es muy diferente al fútbol. Yo la verdad admiro muchísimo a los tenistas y a la gente del tenis, porque los momentos de concentración se pierden en décimas de segundo. La frustración que maneja un tenista realmente es impresionante. Puedes estar arriba en el marcador y en 20 segundos ya estás perdiendo. Entonces es un deporte más solitario, el fútbol es en grupo, ¿no? Entonces realmente esa fuerza mental que se tiene que tener para ser tenista es realmente impresionante, y fue lo que a mí me jaló para dedicarme pues casi al 100% al tenis. En los deportes de conjunto se comparten los éxitos y se comparten las culpas también. Así es. En el deporte individual no, en el deporte individual eres tú el único responsable de lo bien o de lo mal que te salgan las cosas. Y en el caso del tenis, ¿cuántas veces no hemos visto a tenistas que han tenido triple, 8, 7, 6, 5 match point y de repente se desconcentran y terminan perdiendo el partido? Exactamente. Sí, es muy difícil desde la parte individual, ¿no? Ahí vives tus triunfos, pero también sufres tus fracasos y las derrotas, ¿no? Entonces, por eso yo creo que el tenis, no es que crea, pero el tenis y este tipo de deportes tienen que tener una preparación mental muy sólida, ¿no? Que empieza desde el conocimiento personal. Cuando empezamos a trabajar con los deportistas, no vemos si juegan bien o mal, o en qué condiciones, si le pega bien de revés o su derecha es muy buena, sino primero vemos cómo está la persona. Porque de ahí pues nos catapultamos a lo demás, que es lo deportivo, y al final el deporte lo utilizamos como un pretexto para ser mejores en la vida. Yo lo veo y tengo esa visión con mis jugadores, estén en una etapa formativa o ya jugando ITFs. No, y destacamos precisamente la importancia que tienen estas dos profesiones, estos dos parámetros que parecen opuestos, pero que al final son complementarios, porque tienen que trabajar con la mente, tienen que trabajar con la personalidad, tienen que trabajar con actitudes, tienen que trabajar a veces hasta con desdichas, porque a lo mejor el mismo deportista tiene un problema disfuncional en ese momento, yo qué sé, y todo esto lo lleva a no estar rindiendo el porcentaje que debe rendir dentro de la cancha, y ahí es donde justamente estas dos partes se complementan y se compenetran. Ahora platíquenme, Jaime, ¿ustedes cómo se conocieron? ¿Dónde se conocieron? ¿Cómo empiezan a hacer equipo? Empezamos a hacer equipo precisamente en una asamblea de la Asociación de Hoy Ciudad de México,
y ahí cada uno de nosotros expuso lo que en ese momento podía ofrecerle a la comunidad tenística de aquí de la ciudad. Y ahí precisamente conocí a Mabel, después de que dimos nuestra exhibición, que al final me acerqué a ella a preguntarle si le interesaba de alguna manera que platicáramos para sumar. Es algo que nos falta mucho en la parte deportiva, es sumar. Entonces me acuerdo que me acerqué a Mabel, le pregunté si le interesaba que platicáramos para ver qué podíamos de manera conjunta y de acuerdo a los objetivos y metas de la asociación ofrecerle todavía algo mucho mejor, ¿no? Mira, dijo, vale, estaba en el mismo canal, en la misma sintonía, y ya hace un año que comenzamos a trabajar juntos, ¿no? De hecho, creamos por ahí un curso, una acreditación propia para entrenadores, ¿no? Bueno, platícanos tú, Mabel, cómo fue este acercamiento, cómo llegaron a esta asamblea de la Asociación Tenis del DF. Pues bueno, personalmente yo me acerqué con Javier García, que es pues bueno, está en esta parte de la Asociación de Tenis de la Ciudad de México. Y bueno, de alguna manera pues le presenté un proyecto y pues bueno, que le interesó, me invitó a esa reunión. Bueno, la idea es, como dice Jaime, no presentarle a la gente lo que podíamos trabajar desde esta parte. Y al final pues yo creo que pasó algo que yo creo que increíble en el mundo de los colegas o de la gente que trabajamos en el deporte, que fue esa comunión de ideologías, de trabajo. Yo creo que desde el principio asentamos bien las bases de cómo íbamos a trabajar y eso al final ha funcionado, la comunicación que hemos tenido y sobre todo la claridad de metas y objetivos que pues, nos ha llevado a unirnos en esta parte. Pero esta invitación, ¿cómo se dio? ¿A ustedes? ¿A ti quién te la hizo? ¿Quién a mí, se la Javier, hizo? Javier García. ¿A ti también? Sí, sí, sí. O sea, fue él, digamos que exacto, fue sí. algo casual que los unió para sí. explicar algunas alternativas que pudieran darle a la asociación sí. algún beneficio. Fue Javier. Así lo entiendo, ¿no? Y también obviamente con apoyo de Armando claro. Vega. Y bueno, desde entonces han venido trabajando. ¿Qué han hecho juntos? Jaime, platícanos, ¿qué han hecho juntos en este año? Bien, en este año lo que hemos estado trabajando son dar algunas conferencias, sobre todo nos interesa mucho la parte formativa. Entonces, lo que hemos detectado en este triángulo, déjame llamarle así, que es jugador, entrenador, padres de familia, que venimos trabajando sobre ese triángulo en esa parte formativa. En el jugador tenemos un curso que está relacionado o ligado con la mente, le llamamos la mente ganadora del tenista, cuáles son esos elementos que precisamente hacen que este jugador tenga todavía mejores resultados. En los entrenadores, por ahí también detectamos que había que apoyarlos mucho desde la parte didáctica, de planificación. ¿Sí? Hay entrenadores con un gran conocimiento técnico, pero detectamos que tienen que transmitir mejor sus conocimientos. Técnicas de enseñanza, ¿no? Aquí ya entramos con técnicas en mi caso de programación neurolingüística, entra también ya la neurociencia, que nos da muchas herramientas también para una mejor enseñanza-aprendizaje, y esto es lo que realizamos con el curso de acreditación para entrenadores, ¿no? Pero muy importante también es que desde la parte formativa es muy importante los padres de familia, y detectamos que hay un desconocimiento de cómo se llega a grandes instancias, ¿no? Uh-huh. Se tiene el deseo, se tiene la emoción, se van mucho por el resultado, cuando en la parte formativa hay que tener muy claras las metas de rendimiento, cómo se va mejorando, cuáles son realmente los avances que estamos teniendo, y esto es bien importante que lo tenga claro tanto el jugador como padres de familia. Y para padres de familia hemos realizado conferencias que están ligadas a que entiendan realmente cuál es el proceso a seguir para poder llegar a instancias mayores, ¿no? Sin duda alguna es lo que hemos
coincidimos como periodistas a veces con ustedes en muchas cosas, ¿no? Una de las más importantes es que los padres de tenistas creen que todos sus hijos son Roger Federer y todos son Djokovic y todos son Nadal, y no es así. Cada persona es independiente, individual, tiene sus propias virtudes, sus defectos, tiene muchas cosas que se deben trabajar para que sea la mejor persona, y esto es uno de los grandes problemas que tiene el tenis mexicano, Mabel. Sí, como decía Jaime, ¿no? Este desconocimiento, esta veces, pues bueno, también los papás de alguna manera en etapas sobre todo formativas influyen muchísimo en los deportistas. O sea, muchas veces me ha tocado a veces de papás que bueno, yo estoy y no digo nada, pero están el lenguaje no verbal que transmiten, pues le causa ansiedad o desconcentración al hijo. Entonces, a veces no necesitas hablar para transmitir que estás ansioso o que estás en un estado negativo. Entonces, es algo que también trabajamos con los padres, de explicarles que su hijo o su hija pues tiene todavía esa dependencia por tener su aprobación. Entonces también es algo que desde luego trabajamos con el tenista, ¿no? Porque si toda la vida se la pasa pensando y viviendo de las expectativas, no nada más de sus papás, sino de todo el mundo, pues va a tener quizás dificultades. Oye, Jaime, y ustedes digamos que a través de la Asociación de Tenis, trabajan ligada con la Asociación de Tenis de la Ciudad de México, y cuando necesitan que vayan a apoyar algún club o algo, ¿así es como funcionan ahí? Lo que ahorita como estamos trabajando con la asociación es, el programa que hicimos fue avalado por lo que es la asociación, por todo el consejo, y entonces donde de alguna manera el apoyo es donde se requiere, ahí estamos apoyando. Por ejemplo, ahora que hubo el Torneo 1000 en Ciudad de México, por ahí dimos un par de conferencias precisamente. Entonces ahí es donde brindamos el apoyo, ¿no? De alguna manera también ya tienen un referente, por si les preguntan, de alguna manera saben qué entrenadores hay, pero esta parte mental hoy día, entonces ya tienen hacia dónde dirigir a quien lo requiera, ¿no? A quien le pregunte, y entonces estamos ahí inmediatamente en el apoyo. Ok, y estas digamos, conferencias, ponencias, ¿cómo funcionan? La asociación cobra, les paga a ustedes, ustedes lo cobran aparte, ¿cómo funciona? Lo que son las conferencias no las cobramos, o sea, va en beneficio de la comunidad. Lo que son los cursos, estos sí tienen un costo, en el cual evidentemente ese es nuestro honorario, ¿no? Así es. Bueno, pues yo quisiera felicitar por este conducto a la Asociación de Tenis de la Ciudad de México, que me parece que es la única que está trabajando en ese sentido, mientras otras asociaciones siguen en franca pelea por puestos, etcétera, como la de Chiapas, por cierto, como la de Chihuahua, como la del Estado de México, en fin. Nosotros creemos que solamente con trabajo es como se puede lograr el crecimiento del tenis mexicano. Mabel, tú, en lo personal, ¿cómo definirías la situación real actual del tenis mexicano? Bueno, yo personalmente cuando me empecé a involucrar en el tenis pensé que ya era un deporte que estaba realmente muy profesionalizado, que realmente tanto los entrenadores como los psicólogos deportivos no íbamos a tener mucha cabida porque de alguna manera es un deporte muy elitista en comparación con otros deportes. Y bueno, la verdad es que mi sorpresa fue que no. Entonces yo le achaco mucho a esa parte de profesionalización, de salir de nuestra zona de confort, ya sea como directivos, como entrenadores, como padres, como jugadores. Yo creo que hay otros países que le han invertido, han visto esa necesidad de profesionalizar, de realmente sentar bases fuertes y científicas sobre la práctica de un deporte. Personalmente creo que tienes que pensar y dejar a un lado el negocio y verlo como un crecimiento personal. Yo estoy segura que Jaime piensa lo mismo en ese sentido. A mí como psicóloga, sí, tenemos que cobrar de alguna manera, claro, ¿no? Pero personalmente lo que nos mueve a nosotros es el hecho de que el deportista logre sus metas.
en base a un trabajo, no nada más en una sesión, si nosotros realmente buscamos un proceso. Entonces yo creo que también eso es importante ver aquí en México y establecer procesos de años, como lo hizo alguna vez España cuando cayó en crisis. Entonces los resultados de España ahorita en el deporte no es de que haya sido el trabajo de un año, fue de años, y es no nada más un deporte, sino en todos. Cuando yo jugué fútbol ahí, entrenadores desde escuelitas hasta profesionales, todos tienen un certificado y una carrera de director técnico. Entonces aquí en México eso no existe, claro, y es la realidad. Entonces por eso Jaime y yo nos vimos en esta necesidad de qué nos sirve motivar a un alumno, a un deportista, si va y llega a su entrenamiento y no tiene esas bases que a lo mejor nos pueden echar a perder todo el trabajo. Por eso nos vimos en la necesidad de crear estos cursos y estas capacitaciones. Entonces esperamos e invitamos a toda la comunidad tenística que quieran aprender, que salgan de su zona, que sepan que nosotros podemos hacer un cambio. Mucha gente no se mueve porque piensa que el de al lado, ¿para qué me muevo si el de al lado no se mueve? Y yo creo que no, tenemos que cambiar esa mentalidad y difundir que podemos no solamente hacer crecer el deporte en México, sino también ser una nación de buenas personas que queremos de alguna manera buscar el crecimiento, ¿no? Dicen por ahí una amiga tenista muy famosa, importante, que la mayoría somos buenos. Las minorías son los que no quieren crecer. Sin embargo, esas minorías son las que contagian a la mayoría y ahí es donde se queda la inamovilidad. Coincido contigo en que a partir de los Juegos Olímpicos de Barcelona, España fue otra España en el mundo del deporte, hizo toda una estructura deportiva, no solamente en el tenis, sino en todos los deportes, y hasta la fecha, bueno, España sigue siendo España en la cuestión deportiva, y México pues sigue siendo México en la cuestión deportiva. Desafortunadamente cada vez vamos más para como los cangrejos, vamos más para atrás por esta mentalidad cangrejera, ¿no? De mejor jalo al que está subiendo en la cubeta, ¿no? Bueno, desafortunadamente nos tenemos que ir. Jaime, algo que quieras agregar, los números para que se comuniquen con ustedes. Sí, claro, cómo no. Bueno, yo nomás lo que quisiera comentar es bien importante para el desarrollo de un deportista, es tener claridad de qué es lo que quiere, cómo y cuándo lo va a lograr y para qué lo quiere. Y todo esto, una vez teniendo esa claridad, nos vamos para adelante, pero a través de un proceso. Nada más quisiera comentar, porque la parte mental nos hemos topado, hay una confusión en términos de que se cree muchas veces que un buen video, una buena frase, sí, un buen speech, un buen discurso, una buena película, y ya con eso mágicamente se arregla el asunto. No. Haremos campeones con una película. Exactamente, no, hay que trabajar, lo dijo Mabel, son procesos. Yo le digo que el cerebro, la mente es otro músculo, hay que trabajarlo día a día si lo queremos fortalecer, ¿no? Bien, mis datos es mi correo electrónico, jaime@corementalsport, se escribe corementalsport.com.mx, y mi WhatsApp, donde me pueden escribir, es 55 53 30 82 72. ¿Tus datos, Mabel, y un mensaje final? Pues nada más que yo creo que quiero que sepan que bueno, la psicología no nada más es para las personas que tienen problemas o presentan un bajón emocional, sino es para aquellas personas que quieren reforzar lo que son, que quieren seguir aprendiendo y prevenir situaciones, que yo creo que eso es algo que es importante que la gente sepa. Y pues nada, me pueden encontrar en Twitter como Mabel Ramos Aguirre, mi correo electrónico es mabelramosaguirre@gmail.com, y también mi WhatsApp es 55 34 43 0300, y también en mi página de Facebook como Mabel Ramos Aguirre. Perfecto, pues ahí está, amigos. Lamentablemente nos tenemos que ir del aire, pero agradecer a estos dos maravillosos invitados que hoy nos vinieron a explicar algunos aspectos que no conocíamos, algunos aspectos que a lo mejor ustedes tampoco conocían, pero que es importante por lo menos tener la noción para poder saber a quién recurrir en el momento indicado. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la vista. Gracias.